como presidente de la pastoral, ¿qué actividades realizan en conjunto, digamos? Más y generalmente el pastor es el mentor del resto de las iglesias, el guía espiritual de hacia dónde va la ciudad, cuál es el destino de la ciudad, cuáles son los sueños de la ciudad, y la mayoría de las iglesias se encaminan bajo este logo, ¿no? De poder tener una ciudad feliz, que es el fin de la iglesia. El creyente está basado bajo la voluntad de Dios. Cuando Dios crea al hombre, el único fin es que sea feliz, no hay otro plan. Entonces Dios lo crea al hombre, lo pone en el paraíso, lo crea a su imagen y semejanza y le da esa virtud de que diga, bueno, vos tenés todo el planeta, crecé, sojuzgá y multiplicá y sé feliz. O sea, no hay otro fin. El hombre fue perdiendo ese don divino y se fue más apartando de Dios, y en ese apartarse de Dios se fue mundanalizando. Quiere decir, miró más hacia las cosas terrenales que hacia las cosas celestiales. En 15 años, usted es presidente de 15 años. Sí. ¿Cómo creció la cantidad de iglesias, la cantidad de fieles? ¿Hay alguna estadística? Sí, la iglesia va creciendo mínimo de un 20 a un 30% anual. Todas las iglesias. Así que si vos tenías una iglesia de 100 personas, bueno, ya tenés una iglesia de 130. Y así van creciendo todas las iglesias. Anualmente. ¿Qué cantidad de personas hay que son cristianas y que van a las iglesias, son evangélicas, que van a las iglesias? Un grupo fiel que está en la iglesia comprometido. ¿A qué llamamos comprometido? A la persona que tiene una actividad directa en la iglesia. O sea que la iglesia tiene varias actividades, varias ramas, lo que nosotros llamamos ministerios. Entonces, en la iglesia la gente se compromete de un 60 o 70%, que es la iglesia que se compromete. Luego hay gente que asiste, pero bueno, en Mar del Plata tenés más de 100.000 fieles que asisten a la iglesia. O sea, 1 de cada 8 son fieles de una iglesia evangélica. Son fieles de una iglesia evangélica. Es importante el número. ¿Y el crecimiento cómo ha sido? ¿Se ha duplicado en los últimos 15 años? ¿Se ha triplicado? Y ahora en estos últimos años, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso nuestro, la iglesia abre a las 5 de la mañana y cierra a las 12 de la noche. Y tenemos varias reuniones por día. Por ejemplo, hoy tuvimos una a la mañana, ahora al mediodía, a las 13 horas, y luego tenemos a las 20 horas. Y se llena, en el caso nuestro, se llena la iglesia. Estamos hablando de una sala para 2.000 personas, viene gente de todos lados. Vayamos a cuestiones terrenales que tienen que ver con la vida de la gente. Ha crecido el número de pobres, según las estadísticas que suministra la Universidad Católica Argentina, en el último año y medio. Igualmente era muy alto con el gobierno anterior, para no herir susceptibilidades, saber si hay más pobres o menos pobres. Bueno, hay muchos pobres, hay demasiados pobres en un país que es rico, pero el 32% de pobres es muchísimo. ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, quizás sería lindo hablarle a la gente que nos está escuchando de cómo lo vemos nosotros. Para nosotros no somos pobres. Este es uno de los países más ricos del planeta. Entonces nosotros no tenemos un problema económico, como la gente lo ve o lo cree o lo siente a veces en el bolsillo. Nosotros tenemos un problema moral. Así que nosotros no somos pobres, o cuando viene la gente, nuestra charla, nuestro sermón, no es sobre la pobreza, es sobre la riqueza. O sea, Argentina es multimillonaria en todas las áreas, desde, qué sé yo, oro, petróleo, gas, tierra, carne, comida, lo que vos quieras. Acá puede existir fácil 10 países más. Sin embargo, el argentino tiene un problema, y el problema es la codicia. Así que nosotros no tenemos un problema de pobreza de ninguna manera. Acá si hay algo que sobra, son tesoros. El problema es que tenemos, millones y millones de hectáreas que nunca se han trabajado. O sea, el problema es el trabajo. Como siempre hubo abundancia, el argentino de alguna manera no ama el trabajo como nosotros decimos. ¿Querés trabajar? Sí, bueno, pero ¿cuánto me pagás? Y bueno, te puedo pagar 15.000, 20.000 pesos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer zanja. Ah, no, yo zanja no. Entonces ahí tenemos el problema. La persona quiere un sueldo, pero no le interesa la empresa a la que va a trabajar.
Por ejemplo, tenés en el país más de un 50% de los argentinos tiene un trabajo del Estado. El problema de Santa Cruz, para darte un ejemplo, aquí en Mar del Plata. Mar del Plata tenés 14.000 empleados municipales. Más, estoy diciendo lo que están fijos, pero hay mucho más. Si vas a San Francisco, en Los Ángeles, con 4.500 empleados, que tiene el doble de Mar del Plata, está funcionando completamente perfecto todo ese lugar. Y es el doble de Mar del Plata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es un problema de que la gente trabaje, es un problema de la producción. O sea, nosotros, si tenemos un producto como la soja, o el trigo, o el maíz, o lo que sea, nosotros lo vendemos a granel. En lugar de sacarle el producto agregado, directamente vendemos los barcos enteros como vienen. Cuando podríamos sacarle al maíz, a la soja, 10 productos y venderlos 10 veces más caros. O sea, podríamos ganar 10 veces más, pero el argentino simplemente pone en escena el producto desde lo que sea. ¿Es una cuestión de mentalidad entonces? Creo que es más un problema de educación, y el otro drama es injertarse en el mundo actual. O sea, vos antes eras ciudadano argentino, por decirlo. Hoy sos ciudadano del mundo. Y el que no acepte esto está fuera de la realidad. Hoy sos ciudadano del planeta. Vivimos en una globalización. El presidente Macri está en China. No está paseando. Está tratando de hacer negocios y que China invierta acá. Bueno, ya han firmado 20.000 millones de dólares para infraestructura en Argentina. Bueno, eso es lo que necesita Argentina, que Argentina esté conectada en la realidad, o sea, el mundo. Hoy es una globalización. El país que no se meta en la globalización queda fuera del sistema. Por eso vas a encontrar millones de argentinos que están pobres porque están fuera del sistema. ¿Dónde radica el problema de por qué la persona es pobre? Generalmente es un problema de educación. Entonces, no tenés abogados, no tenés arquitectos, no tenés ingenieros, no tenés hombres de ciencia, y cuando la persona va a buscar un trabajo, no tiene títulos, pero quiere el trabajo, sí, pero no tiene títulos. Así que quiere cobrar algo que él no produce. Y ahí comienza el problema de la Argentina. Ustedes en la iglesia tienen, en su iglesia o en las otras iglesias evangélicas, tienen comedores infantiles, tienen obras así de esas características sociales, ¿verdad? Sí, no lo tendría que hacer la iglesia, pero bueno, la iglesia sale en este momento a la necesidad. La pastoral tenemos unas 42, 43 comedores en este momento en Mar del Plata. Así que tenemos unos 5.000 chicos por día, todos los días. ¿Hay más demanda en esos comedores ahora, este último año, este año? Y porque antes teníamos los niños, y ahora viene la criatura y con la hermanita mayor de 12 años, 13 años, y otras veces viene la mamá con los 5 pibes, o 6 pibes, o los 10, y se queda la mamá también. ¿Cómo se hace con esos casos? Porque, por ejemplo, suponete el pastor de una iglesia que están armando el comedor, y esta es una cuestión dolorosa, triste, porque vos ver una mujer con 5 hijos, el ejemplo que vos diste, ¿no? Sí. Una mujer que viene con 5 hijos que ¿y no de dónde viene? De comer. A veces viene de 10 cuadras, caminando con los 5 pibes desde la mañana, porque en algunos comedores le damos el desayuno, después el almuerzo, después tenemos todo un equipo de docentes que le ayuda a hacer todo lo que es la parte de la escuela y los talleres, porque en la casa no lo hace, porque es muy probable que la mamá no esté preparada, que no haya terminado la escuela, la primaria. Entonces ahí tenemos los docentes trabajando, ayudando a hacer los deberes, y luego viene otra vez la lechita, y luego la noche la cena. Y cuando se van, le hacemos un tupper para que la gente se lleve comida a la casa. Así que el trabajo es de un ejército diario. Así que hay camionetas que están recorriendo los barrios y todos los días. ¿Y quién financia eso? ¿Son los propios fieles? Son los propios fieles, empresarios de Mar del Plata, gente que no es evangélica, que es católica, y nos financian. Hay alguien que nos da un camión de papa,
otros nos da un camión con pescado, otros nos da un camión con esto y con aquello, y de esas mantenas, esto ya, todos los días es un milagro, porque aparece una camioneta que no sabes de dónde es, y se suplen las necesidades. Hasta ahora ha funcionado así por décadas. ¿Y cómo está la situación en los barrios que vos podés ver o que vos te dicen los propios pastores? Bueno, ahora, por ejemplo, a mí me dicen mucha gente que se dedicaba a hacer changas. Sí. Y que se han perdido algunas changas porque las personas todos están medio cuidándose o porque no les alcanza o porque tienen miedo de que no puedan avanzar en una obra de arreglar un baño, de pintar la casa, se está postergando mucho y se pierden changas. ¿Esto lo ves así? Bueno, primero tenemos que decir que en Mar del Plata recibió gente del conurbano y de distintas partes del país, aproximadamente unos 200.000 que llegaron acá de Argentina a Mar del Plata. En el gobierno de Scioli vino una gran cantidad de gente. Por eso que en este momento Mar del Plata tiene más de 35 villas. Gente que no tiene agua, luz, las cosas elementales. Y se arman sus casillitas y ahí están viviendo o sobreviviendo. Y si llueve, como pasó hace unos días atrás, no podríamos entrar ni con las camionetas, entrábamos con carros, pudimos llevar los colchones con carros, pero la situación es grave porque la gente está viviendo un estado de abandono total. Y vuelvo a decirte el tema, el padre o la madre o los hermanos mayores quieren trabajar, pero quizás no están preparados para una sociedad que estamos en el siglo XXI. Entonces, si no sabe leer, no sabe escribir, las posibilidades son mínimas. Van a hacer una changa, desde, qué sé yo, pintar una casa, cortar el pasto, trabajar de albañil. O sea, son cosas que pueden hacer, pero cuando llega a la casa, llega muerto. Imagínate, salió a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche, ese hombre no quiere estar ni con la familia, ni con los hijos, ni con nada, se desmaya, se duerme y se levanta el otro día a hacer lo mismo. O sea que se rompe el seno familiar, porque ese hombre que trabaja no es que va a ganar arriba de 20 o 30 mil pesos por mes. Va a ganar algo, pero no va a ganar lo que necesita. Entonces, cuando tenés 20 años parece que te llevas el mundo por delante, pero cuando el muchacho pasó los 30 y ve que no tiene solución y que ya tiene 5 pibes, porque también tenés que entender que la mayoría tienen 5 pibes para arriba. No es que tienen 2, 1, no, tienen 5. ¿Y cómo se crían? Bueno, la madre hace lo que puede y los cría ahí en la casa. Puede tener un bebé en brazos, pero el resto de los chicos se crían ahí en la calle, en el campito, jugando a la pelota. Esa es la realidad. Y esos chicos, cuando ven al padre y ven a la madre o ven a los abuelos y ven que ellos no estudiaron y que están ahí, y ellos se ven que ellos tampoco tienen futuro. Entonces es una generación truncada, porque luego cuando nosotros hacemos la acción social, nosotros no llegamos a la iglesia. O sea, cuando tenemos los comedores, no hablamos de Jesús ni le leemos la Biblia, no, le llevamos la comida, le llevamos la ropa, los útiles escolares, pero no se le habla de la iglesia. Ahora luego, si la madre se queda y llora y necesita un consuelo, bueno, atendemos a la persona, pero la iglesia no va a evangelizar y da la comida a la vez, no, claro. Nada que ver, no es así. ¿Y cómo ves el tema de la droga? Y bueno, en este momento nosotros estamos por abrir una iglesia que se va a llamar Centro Juvenil, que va a atender el problema del flagelo de la droga, que no es solo un tema de las clases bajas, el tema de la droga es clase media alta. O sea, el problema de la droga en Mar del Plata es tan serio que ya los narcos están acá, y que muy pocos se animan a decirlo, entonces ya están acá. Pero los narcos, a diferencia del robo o de las situaciones de violencia que vos ves, el narco no mata, no mata a sus clientes, el narco cuida a sus clientes. La gente cree que los narcos matan a la gente, no, los narcos te venden una sustancia que le vuela la cabeza a los pibes, pero no está el plan de ellos de matar a la gente.
Los que matan a la gente es la persona que después, como te digo, de varias décadas de frustración y de no puedo y no puedo y no puedo y no puedo, como decimos vulgarmente, se le salta la térmica, agarra un arma y sale a robar, y en ese día mata a uno o a otro porque ya su vida está perdida. Entonces cree que la vida del otro tampoco vale. ¿Cómo se combate el avance que ha tenido en las últimas décadas la droga, la que es moneda corriente? Vos vas a algunos barrios, mira, yo he hablado con algún pastor en la zona de, creo que era Barrio Las Heras, y me decían que ahora todo se le cuenta al pastor. Claro. Mira, yo acá tengo en la puerta de mi casa tengo un trozo de venta de droga. Bueno, andá y denuncialo a la policía. No, porque mirá si se enteran que soy yo le tengo miedo. Claro. Digamos, ha cambiado la configuración del barrio, digamos, y las maneras que tienen cuando se llevan a uno de los pibes que está en un punto de venta de drogas por una causa de narcomenudeo, que no es muy grave la pena y que después al tiempo sale, mientras tanto le dan algún pariente del pibe, sigue haciendo ese trabajo porque el pibe por ahí está sosteniendo a la madre, a la abuela. Entonces, esto es una lógica diferente que por ahí acá en el centro no la ves en la dimensión que se vive en algunos barrios, ¿no? Con el dolor, con el miedo. Bueno, volvemos al tema que estabas charlando recién, el tema económico. Una mujer que en su casa vende droga está ganando un mínimo entre 2.000 a 3.000 pesos por día. Por día. Entonces, ¿qué va a trabajar? No va a trabajar nunca. Y si vos le decís, está mal lo que estás haciendo, ella dice, sí, yo sé que está mal, pero no tengo otra salida. Es como el mismo tema de la prostitución. Nosotros en distintos barrios, cuando llevamos la ropa, la comida, vemos a las nenas de 12, 13 años que la madre o la abuela la prostituye. O sea, la degradación social es tan grande que hay muy poca gente que se anima a decirlo. Nosotros porque somos pastores y estamos todo el día con el tema. Pero la persona viene y me dice, mire, yo gano de 1.000 a 3.000 pesos por día. ¿Usted cree que yo voy a ir a trabajar a una casa y alguien me va a pagar 30.000 pesos por mes? Y dice, no, yo me quedo en mi casa, miro la novela, la gente viene, me compra la droga y se va y esto es así, sí, esto es así. ¿Y cómo la consigue? No, a mí me la traen. ¿Y quiénes? No tengo idea de ni cómo se llaman, ni esto ni lo otro, pero nosotros estamos viviendo así. Este es el problema actual de Mar del Plata. Y lo sabe el barrio, o sea, no es que lo sabe la policía o... No, lo sabe el barrio, lo sabe. Bueno, ayer hubo allanamientos, anteayer también, o sea, todos los días. O sea que esto está creciendo porque es como un cultivo de la degradación humana y la gente va a esto, o sea, no tiene ninguna salida, no encuentra trabajo, tienen hambre, tienen frío, tienen esto, finalmente le dan este salvavidas que es el infierno, la droga, porque lo que le hace es quemarle las neuronas y finalmente, bueno, esto es lo que está. Lo que pasa es que necesitamos que la sociedad se despierte y el tema es meterse en este infierno. Por eso la iglesia, ahora el 25 de mayo salimos a la calle a orar, porque creemos que Dios escucha la oración. Y cuando hace 2 años atrás Argentina estuvo en una crisis completa del área... Como presidente de la pastoral, ¿qué actividades realizan en conjunto, digamos? Más y generalmente el pastor es el mentor del resto de las iglesias, el guía espiritual de hacia dónde va la ciudad, cuál es el destino de la ciudad, cuáles son los sueños de la ciudad, y la mayoría de las iglesias se encaminan bajo este logo, ¿no? De poder tener una ciudad feliz, que es el fin de la iglesia. El creyente está basado bajo la voluntad de Dios. Cuando Dios crea al hombre, el único fin es que sea feliz, no hay otro plan. Entonces Dios lo crea al hombre, lo pone en el paraíso, lo crea a su imagen y semejanza y le da esa virtud de que diga, bueno, vos tenés todo el planeta, crecé, sojuzgá y multiplicá y sé feliz, o sea, no hay otro fin. El hombre fue perdiendo ese don divino y se fue más
apartando de Dios, y en ese apartarse de Dios se fue mundanalizando. Quiere decir, miró más hacia las cosas terrenales que hacia las cosas celestiales. En 15 años, usted es presidente de 15 años. Sí. ¿Cómo creció la cantidad de iglesias, la cantidad de fieles? ¿Hay alguna estadística? Sí, la iglesia va creciendo mínimo de un 20 a un 30% anual. Todas las iglesias. Así que si vos tenías una iglesia de 100 personas, bueno, ya tenés una iglesia de 130. Y así van creciendo todas las iglesias. ¿Qué cantidad, anualmente? ¿Qué cantidad de personas hay que son cristianas y que van a las iglesias, son evangélicas, que van a las iglesias? Un grupo fiel que está en la iglesia comprometido. ¿A qué llamamos comprometido? La persona que tiene una actividad directa en la iglesia. O sea que la iglesia tiene varias actividades, varias ramas, lo que nosotros llamamos ministerios. Entonces, en la iglesia la gente se compromete de un 60 o 70%, que es la iglesia que se compromete. Luego hay gente que asiste, pero bueno, en Mar del Plata tenés más de 100.000 fieles que asisten a la iglesia. O sea, 1 de cada 8 son fieles de una iglesia evangélica. Son fieles de una iglesia evangélica. Es importante el número. ¿Y el crecimiento cómo ha sido? ¿Se ha duplicado en los últimos 15 años? ¿Se ha triplicado? Y ahora en estos últimos años, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso nuestro, la iglesia abre a las 5 de la mañana y cierra a las 12 de la noche. Y tenemos varias reuniones por día. Por ejemplo, hoy tuvimos una a la mañana, ahora al mediodía, a las 13 horas, y luego tenemos a las 20 horas. Y se llena, en el caso nuestro, se llena la iglesia. Estamos hablando de una sala para 2.000 personas, viene gente de todos lados. Vayamos a cuestiones terrenales que tienen que ver con la vida de la gente. Ha crecido el número de pobres, según las estadísticas que suministra la Universidad Católica Argentina, en el último año y medio. Igualmente era muy alto con el gobierno anterior, para no herir susceptibilidades, saber si hay más pobres o menos pobres. Bueno, hay muchos pobres, hay demasiados pobres en un país que es rico, pero el 30, el 32% de pobres es muchísimo. ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, quizás sería lindo hablarle a la gente que nos está escuchando de cómo lo vemos nosotros. Para nosotros no somos pobres. Este es uno de los países más ricos del planeta. Entonces nosotros no tenemos un problema económico, como la gente lo ve o lo cree o lo siente a veces en el bolsillo. Nosotros tenemos un problema moral. Así que nosotros no somos pobres, o cuando viene a la gente, nuestra charla, nuestro sermón, no es sobre la pobreza, es sobre la riqueza. O sea, Argentina es multimillonaria en todas las áreas, desde, qué sé yo, oro, petróleo, gas, tierra, carne, comida, lo que vos quieras. Acá pueden existir fácil 10 países más. Sin embargo, el argentino tiene un problema, y el problema es la codicia. Así que nosotros no tenemos un problema de pobreza de ninguna manera. Acá si hay algo que sobra, son tesoros. El problema es que tenemos, qué sé yo, millones y millones de hectáreas que nunca se han trabajado. O sea, el problema es el trabajo. Como siempre hubo abundancia, el argentino de alguna manera no ama el trabajo como nosotros decimos. ¿Querés trabajar? Sí, bueno, pero ¿cuánto me pagás? Y bueno, te puedo pagar 15.000, 20.000 pesos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer zanja. Ah, no, yo zanja no. Entonces ahí tenemos el problema. La persona quiere un sueldo, pero no le interesa la empresa a la que va a trabajar. Por ejemplo, tenés en el país más de un 50% de los argentinos tiene un trabajo del Estado. El problema de Santa Cruz, para darte un ejemplo, aquí en Mar del Plata. Mar del Plata tenés 14.000 empleados municipales. Más, te estoy diciendo lo que están fijos, pero hay mucho más. Si vas a San Francisco, en Los Ángeles, con 4.500 empleados, que tiene el doble de Mar del Plata, está funcionando completamente perfecto todo ese lugar. Y es el doble de Mar del Plata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es un problema de que la gente trabaje, es un problema de la producción. O sea, nosotros, si tenemos un producto como la soja, o el trigo, o el maíz, o lo que sea, nosotros lo vendemos a granel. En lugar de sacarle el producto agregado,
directamente vendemos los barcos enteros como vienen. Cuando podríamos sacarle al maíz, a la soja, 10 productos y venderlos 10 veces más caros. O sea, podríamos ganar 10 veces más, pero el argentino simplemente pone en escena el producto desde lo que sea. ¿Es una cuestión de mentalidad entonces? Creo que es más un problema de educación, y el otro drama es injertarse en el mundo actual. O sea, vos antes eras ciudadano argentino, por decirlo. Hoy sos ciudadano del mundo. Y el que no acepte esto está fuera de la realidad. Hoy sos ciudadano del planeta. Vivimos en una globalización. El presidente Macri está en China. No está paseando. Está tratando de hacer negocios y que China invierta acá. Bueno, ya han firmado 20.000 millones de dólares para infraestructura en Argentina. Bueno, eso es lo que necesita Argentina, que Argentina esté conectada en la realidad, o sea, el mundo. Hoy es una globalización. El país que no se meta en la globalización queda fuera del sistema. Por eso vas a encontrar millones de argentinos que están pobres porque están fuera del sistema. ¿Dónde radica el problema de por qué la persona es pobre? Generalmente es un problema de educación. Entonces, no tenés abogados, no tenés arquitectos, no tenés ingenieros, no tenés hombres de ciencia, y cuando la persona va a buscar un trabajo, no tiene títulos, pero quiere el trabajo, sí, pero no tiene títulos. Así que quiere cobrar algo que él no produce. Y ahí comienza el problema de la Argentina. Ustedes en la iglesia tienen, en su iglesia o en las otras iglesias evangélicas, tienen comedores infantiles, tienen obras así de esas características sociales, ¿verdad? Sí, no lo tendría que hacer la iglesia, pero bueno, la iglesia sale en este momento a la necesidad. La pastoral tenemos unas 42, 43 comedores en este momento en Mar del Plata. Así que tenemos unos 5.000 chicos por día, todos los días. ¿Hay más demanda en esos comedores ahora, este último año, este año? Y porque antes teníamos los niños, y ahora viene la criatura y con la hermanita mayor de 12 años, 13 años, y otras veces viene la mamá con los 5 pibes, o 6 pibes, los 10, y se queda la mamá también. ¿Cómo se hace con esos casos? Porque, por ejemplo, suponete el pastor de una iglesia que están armando el comedor, y esta es una cuestión dolorosa, triste, porque vos ver una mujer con 5 hijos, el ejemplo que vos diste, ¿no? Sí. Una mujer que viene con 5 hijos que ¿y no de tiene dónde viene? De comer. A veces viene de 10 cuadras, caminando con los 5 pibes desde la mañana, porque en algunos comedores le damos el desayuno, después el almuerzo, después tenemos todo un equipo de docentes que le ayuda a hacer todo lo que es la parte de la escuela y los talleres, porque en la casa no lo hace, porque es muy probable que la mamá no esté preparada, que no haya terminado la escuela, la primaria. Entonces ahí tenemos los docentes trabajando, ayudando a hacer los deberes, y luego viene otra vez la lechita, y luego la noche la cena. Y cuando se van, le hacemos un tupper para que la gente se lleve comida a la casa. Así que el trabajo es de un ejército diario. Así que hay camionetas que están recorriendo los barrios y todos los días. ¿Y quién financia eso? ¿Son los propios fieles? Son los propios fieles, empresarios de Mar del Plata, gente que no es evangélica, que es católica, y nos financian. Hay alguien que nos da un camión de papa, otros nos da un camión con pescado, otros nos da un camión con esto y con aquello, y de esas mantenas, esto, o sea, todos los días es un milagro, porque aparece una camioneta que no sabes de dónde es, y se suplen las necesidades. Hasta ahora ha funcionado así por décadas. ¿Y cómo está la situación en los barrios que vos podés ver, o que vos te dicen los propios pastores? Bueno, ahora, por ejemplo, a mí me dicen mucha gente que se dedicaba a hacer changas. Sí. Y que se han perdido algunas changas porque las personas todos están medio cuidándose o porque no les alcanza, o porque tienen miedo de que no puedan avanzar en una obra de arreglar un baño, de pintar la casa, se está postergando mucho y se pierden changas. ¿Esto lo ves así? Bueno, primero tenemos que decir que en Mar del Plata recibió gente del conurbano y de distintas partes del país
aproximadamente unos 200.000 que llegaron acá de Argentina a Mar del Plata. En el gobierno de Scioli vino una gran cantidad de gente. Por eso que en este momento Mar del Plata tiene más de 35 villas. Gente que no tiene agua, luz, las cosas elementales. Y se arman sus casellitas y ahí están viviendo, o sobreviviendo. Y si llueve, como pasó hace unos días atrás, no podríamos entrar ni con las camionetas, entrábamos con carros, pudimos llevar los colchones con carros. Pero la situación es grave porque la gente está viviendo un estado de abandono total. Y vuelvo a decirte el tema, el padre o la madre o los hermanos mayores quieren trabajar, pero quizás no están preparados para una sociedad que estamos en el siglo XXI. Entonces, si no sabe leer, no sabe escribir, las posibilidades son mínimas. Van a hacer una changa, desde, qué sé yo, pintar una casa, cortar el pasto, trabajar de albañil. O sea, son cosas que pueden hacer, pero cuando llega a la casa, llega muerto. Imagínate, salió a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche, ese hombre no quiere estar ni con la familia, ni con los hijos, ni con nada, se desmaya, se duerme y se levanta al otro día a hacer lo mismo. O sea que se rompe el seno familiar, porque ese hombre que trabaja no es que va a ganar arriba de 20 o 30 mil pesos por mes. Va a ganar algo, pero no va a ganar lo que necesita. Entonces, cuando tenés 20 años parece que te llevas el mundo por delante, pero cuando el muchacho pasó los 30 y ve que no tiene solución y que ya tiene 5 pibes, porque también tenés que entender que la mayoría tienen 5 pibes para arriba. No es que tienen 2, 1, no, tienen 5. ¿Y cómo se crían? Bueno, la madre hace lo que puede y los cría ahí en la casa. Puede tener un bebé en brazos, pero el resto de los chicos se crían ahí en la calle, en el campito, jugando a la pelota. Esa es la realidad. Y esos chicos, cuando ven al padre y ven a la madre o ven a los abuelos y ven que ellos no estudiaron y que están ahí, y ellos se ven que ellos tampoco tienen futuro. O sea, es una generación truncada, porque luego cuando nosotros hacemos la acción social, nosotros no llegamos a la iglesia. O sea, cuando tenemos los comedores, no hablamos de Jesús ni le leemos la Biblia, no, le llevamos la comida, le llevamos la ropa, los útiles escolares, pero no se le habla de la iglesia. Ahora luego, si la madre se queda y llora y necesita un consuelo, bueno, atendemos a la persona, pero la iglesia no va a evangelizar y da la comida a la vez, no, claro. Nada que ver, no es así. ¿Y cómo ves el tema de la droga? Y bueno, en este momento nosotros estamos por abrir una iglesia que se va a llamar Centro Juvenil, que va a atender el problema del flagelo de la droga, que no es solo un tema de las clases bajas. El tema de la droga es clase media alta. O sea, el problema de la droga en Mar del Plata es tan serio que ya los narcos están acá. Y que muy pocos se animan a decirlo, entonces ya están acá. Pero los narcos, a diferencia del robo o de las situaciones de violencia que vos ves, el narco no mata, no mata a sus clientes, el narco cuida a sus clientes. La gente cree que los narcos matan a la gente, no, los narcos te venden una sustancia que le vuela la cabeza a los pibes, pero no está el plan de ellos de matar a la gente. Los que matan a la gente es la persona que después, como te digo, de varias décadas de frustración y de no puedo y no puedo y no puedo y no puedo, como decimos vulgarmente, se le salta la térmica, agarra un arma y sale a robar y en ese día mata a uno o a otro porque ya su vida está perdida. Entonces cree que la vida del otro tampoco vale. ¿Cómo se combate el avance que ha tenido en las últimas décadas la droga, la que es moneda corriente? Vos vas a algunos barrios, mira, yo he hablado con algún pastor en la zona creo que era Barrio Las Heras, y me decía que bueno, todos se le cuentan al pastor.
Claro. Mira, acá tengo en la puerta de mi casa tengo un kiosco de venta de drogas. Bueno, andá y denuncialo a la policía. No, porque yo, mirá si se enteran que soy yo le tengo miedo. Claro. Digamos, ha cambiado la configuración del barrio, digamos, y las maneras que tienen cuando se llevan a uno de los pibes que está en un punto de venta de drogas por una causa de narcomenudeo, que no es muy grave la pena y que después al tiempo sale, mientras tanto le dan algún pariente del pibe, sigue haciendo ese trabajo porque el pibe por ahí está sosteniendo a la madre, la abuela. Entonces, esto es una lógica diferente que por ahí acá en el centro no la ves en la dimensión que se vive en algunos barrios, ¿no? Con el dolor, con el miedo. Bueno, volvemos al tema que estabas charlando recién, el tema económico. Una mujer que en su casa vende droga está ganando un mínimo entre 2.000 a 3.000 pesos por día. Por día. Entonces, ¿qué va a trabajar? No va a trabajar nunca. Y si vos le decís, está mal lo que estás haciendo, ella dice, sí, yo sé que está mal, pero no tengo otra salida. Es como el mismo tema de la prostitución. Nosotros en distintos barrios, cuando llevamos la ropa, la comida, vemos a las nenas de 12, 13 años que la madre o la abuela la prostituye. O sea, la degradación social es tan grande que hay muy poca gente que se anima a decirlo. Nosotros, porque somos pastores y estamos todo el día con el tema. Pero la persona viene y me dice, mire, yo gano de 1.000 a 3.000 pesos por día. ¿Usted cree que yo voy a ir a trabajar a una casa y alguien me va a pagar 30.000 pesos por mes? Y dice, no, yo me quedo en mi casa, miro la novela, la gente viene, me compra la droga y se va y esto es así, sí, esto es así. ¿Y cómo la consigue? No, a mí me la traen. ¿Y quiénes? No tengo idea de ni cómo se llaman, ni esto ni lo otro, pero nosotros estamos viviendo así. Este es el problema actual de Mar del Plata. Y lo sabe el barrio, o sea, no es que lo sabe la policía no, lo sabe el barrio, lo sabe. Bueno, ayer hubo allanamientos, antes de ayer también, o sea, todos los días. O sea que esto está creciendo porque es como un cultivo de la degradación humana y la gente va a esto, o sea, no tiene ninguna salida, no encuentra trabajo, tienen hambre, tienen frío, tienen esto, finalmente le dan este salvavidas que es el infierno, la droga, porque lo que le hace es quemarle las neuronas y finalmente, bueno, esto es lo que está. Lo que pasa es que necesitamos que la sociedad se despierte y el tema es meterse en este infierno. Por eso la iglesia, ahora el 25 de mayo salimos a la calle a orar, porque creemos que Dios escucha la oración. Y cuando hace 2 años atrás Argentina estuvo en una crisis completa del área económica, política, social, cultural, salió a la calle y tuvimos una cadena de 40 días de oración y ayuno y bueno, el país ha tenido un cambio. Hay otro gobierno, hay otra perspectiva, hay otra forma que aún muchos argentinos no quieren aceptar el cambio, o sea, no quieren aceptar el cambio. Fíjate que hoy a las 9 de julio tenés programado, parece una cosa de loco, ¿no? Programado más de 10 cortes y se turnan. Entonces yo hago un paro de 8 a 9, el otro de 9 a 10, y tenés más de 10 paros todos los 9 de julio hoy. Y mañana va a pasar lo mismo. Entonces todo el mundo se va a quejar. ¿A quién? No sé a quién, pero ellos van ahí a cortar, a hacer piquetes. En otras palabras, el argentino espera que el hombre le solucione los problemas. Espera que el gobierno le solucione los problemas. Vamos a poner el presidente argentino, Macri, que tiene una conciencia que, bueno, el presidente le va a solucionar el problema. No, el problema se lo puede solucionar Dios si la persona tiene fe. Pero claro, con fe no haces nada. Tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que producir, tenés que tener, por lo menos, qué sé yo, un emprendimiento, una frutería, verdulería, una peluquería. Tenés que tener algo en tu vida que salga a flote. Pero claro, todo eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere que vos te prepares, y eso el argentino no lo quiere hacer. Y ese es el problema. Tenemos un país multimillonario, muy poca gente en el territorio, pero la mayoría no quiere
producir. Vos tenés un país chiquito como yo, Corea, te digo, Corea del Sur, Japón, Singapur. Singapur es una isla, pero una isla, ¿cómo te puedo decir? Que la recorres en 1 hora y media, la das vuelta en un coche. Sin embargo, es la más rica de Asia, es la perla de Asia. Pero vos vas a Singapur y todos los chicos mínimo tienen 2, 3 títulos, todos los chicos. Y todos los chicos hablan 5 idiomas. Entonces, esta isla, para decirte el dinero que mueve, triplica a Argentina 100 veces. Triplica a Argentina, porque es la perla de Asia. Así que China, Malasia, Japón, Corea, etcétera, etcétera, todos ponen el dinero en esa isla, como si fuera la Suiza en Europa. Entonces, tenés toda gente rica. Ahora, ¿por qué es toda gente rica? Porque no existe la mentalidad de pobre. O sea, no existe. Para ellos ser pobres es una deshonra. Es como, no sé, como decirte un enfermo, una cosa así, es una cosa rarísima. Yo he ido varias veces y me he quedado a vivir en alguna de las casas, en uno de los viajes de que vamos a dar conferencia. Le digo, quiero vivir en una casa de ustedes. Y fui a vivir con uno de ellos. Y bueno, el esposo era gerente de un banco, la esposa era una arquitecta muy importante, la hija también tenía otro estudio, el hijo también. Así que ellos a las 7 de la mañana desaparecían de la casa y no volvían hasta las 6 de la tarde. Entonces, había 4 sueldos, tenían una vida espectacular, tenían 4 coches, tenían una casa increíble. Pero claro, todo el mundo trabaja, o sea, nadie piensa no trabajar. Nadie no piensa en estudiar, nadie no piensa en producir. Y si hubiera un problema en una fábrica o en una empresa, la gente misma toma la decisión de trabajar 2 horas más gratis para la empresa. Para que no quiebren. Imagínate acá, esto es un disparate. Es un disparate, es una locura. Me quedo 2 horas más para trabajar para mi empresa. Entonces, esto es lo que piensa un país desarrollado. O ellos mismos, por ejemplo en Japón, ellos mismos se quitan el sueldo. Se reúnen todos los empleados, 1000 empleados, y ponerle el gremialista, para ponerle un nombre, el delegado municipal o el delegado de ese empleado, dicen, bueno, nosotros nos vamos a bajar $1000 de sueldo cada uno, para que la empresa pueda producir y vender. Y luego cuando la empresa crece, la misma empresa les da los $1000 y puede ser que tengan un aumento. Pero lo que voy es el cambio de mentalidad. Aquí nadie se descontaría el sueldo ni loco. Es más, te harían un juicio al otro día, ya tenés una carta de documento. En otras palabras, allá se piensa trabajar en equipo. Se piensa trabajar para producir para el país. O sea, hay otra mentalidad. Un país desarrollado no piensa en retroceder. Y por otro lado, ponele Singapur, ponele Corea, ponele Japón, son países que no tienen lo que tiene Argentina. Así que la mayoría de la materia prima la tienen que traer del continente. O sea, no tienen nada. Claro. Cuando digo nada, no tienen vacas, no tienen gallina. Por ejemplo, estuve en un campo donde estaban las vacas y las tienen en 5 pisos, apiladas en un edificio de 5 pisos, y ahí las vacas no se mueven. Lo mismo con las gallinas, o sea, ellos no tienen tierra, pero tampoco tienen materia prima. Y la gente compra todo del continente, así que les sale el doble. Pero es un país desarrollado. ¿Qué hacen? Tecnología. ¿Qué te venden? Un microchip. ¿Qué es el microchip? Arena. O sea, lo que te venden es arena. Pero claro, te venden un microchip y vos me das 10 vacas, que es lo que hacen con la Argentina. Yo te vendo una computadora, pero vos me das 10 vacas. Claro. Y claro, entonces el país de ellos crece y crece. Pero siempre es un problema de filosofía de vida. Bueno, la última pregunta tiene que ver, hablamos de todos temas terrenales, que evidentemente vos también has puesto la mirada de una persona que cree en Dios. La última pregunta tiene que ver con Dios. Uh-huh. ¿Cómo lo contás vos, por ejemplo? No sé si es púlpito, no, es... ¿cómo se llama el...? Sí, el atril. Atril, bueno, sí. En el atril. ¿Cómo le contás a las personas
sobre la existencia de Dios. Yo lo que tengo es una perspectiva, que es personal evidentemente, que Dios no se llega por la razón. Vos no podés convencer a alguien, no, sí, mira, Dios existe porque esta es la ecuación que te muestra Dios. Vos tenés anteriormente, la fe. Vos tenés que tener fe, que tiene que partir de vos, para creer. Después la podés justificar, no, porque Dios existe por esto y por esto, pero en realidad lo primero tenés que tener fe. Claro. ¿La tenés o no la tenés? Sí. Digamos, fe en Dios. El tema de la fe, el miedo, por ejemplo, como dice Stamateas, que muchas veces lo entrevistamos en este micrófono, que además es pastor, pero además escribe libros sobre psicología, una psicología aplicada a lo positivo. Él dice, el miedo es fe en lo malo, es fe en que va a salir mal. La fe siempre está, digamos. El hecho es que vos la pongas, hay algunos que tienen fe en una empresa, fe en sus capacidades, en sus posibilidades, y hay otros que la ponen en Dios. Claro. Ahora, ¿cómo la explicás vos? ¿Cómo la contás sintéticamente para terminar esta entrevista? Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen. Entonces todos los seres humanos tienen fe, en lo que sea. Pero el ser humano tiene fe. Fe en sí mismo, fe en el dinero, fe en esto, pero la gente tiene fe. No existe un ser humano que se diga ateo. Tiene que creer que no cree en Dios. O sea, tiene que creer. Es más difícil no creer en Dios que creer en Dios. Así que hasta el ateo cree en Dios. Por otro lado, en el caso nuestro, para nosotros la fe no es una religión, como la gente lo ve en el mundo, ¿no? ¿De qué religión sos? No, para nosotros la fe es un estilo de vida, que no tiene nada que ver. O sea, nosotros no somos religiosos. Lo que nosotros tenemos es un estilo de vida. ¿Qué es ese estilo de vida? Tenemos fe en un Dios que está con nosotros todos los días. Te cuento mi experiencia. Yo nací en una familia católica, fui monaguillo, y así que toda mi fe estaba en la iglesia oficial de Argentina, ¿no? Pero a los 18 años, trabajando en la oficina, de pronto se me aparece Dios en el trabajo. Se me coloca al lado del escritorio y me empieza a hablar. No lo veo, pero lo siento, Él está ahí, me empieza a hablar, escucho su voz audible, y me llama por mi nombre y me dice que me va a usar. Todo esto a los 18 años. La gente dirá, bueno, pero era una buena persona, era un santo, era una persona... No, era un salvaje, era un pecador igual que todo el mundo. Pero ese día tuve una experiencia con Dios, a los 18 años. Y después volvió a hablarme, y después volvió a tocarme, y tuve una experiencia con Dios. Así que el creyente que tiene un encuentro con Dios, que tiene una experiencia con Dios, no tiene una fe en la nada, no, tiene una fe en un Dios real. Dios es una persona como vos, como yo, que tiene sentimiento, voluntad, intelecto, y que entra en tu vida. Si le dejas entrar, Dios entra en tu vida. Y tu persona se convierte en templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y luego tenés una vida llena de fe, porque el que está dentro tuyo te duplica la fe que vos tenés. Entonces luego empiezan las bendiciones, los milagros, las señales, las maravillas, y bueno, te cambia la vida, porque empieza una vida sustentada por el cielo. Ahí es donde nosotros tenemos la cantidad de gente que tenemos, porque la llevamos a que la gente tenga un encuentro con Dios. No que tenga un encuentro con una iglesia o con una religión, o que siga a un líder, o que haga esto o aquello, no. Hacemos que la gente crea en Dios con una experiencia. Que le diga, Dios, si existís, te quiero conocer. Y se te puede aparecer acá en el trabajo, en la calle, en la playa, en la plaza, en tu casa. Y ese día que esa gente tiene una experiencia con Dios, ya no necesitas hablarle ni de Dios, ni de la iglesia, ni de la religión, ni de la Biblia, porque la persona tuvo un encuentro con Dios. Y el cambio es de adentro hacia afuera. Así que luego no tenés que hablarle nada, ni convencerle de nada. Luego tenés que guiarlo a que vaya superando su vida y que vaya teniendo una vida de excelencia, porque de eso se trata la vida, que la persona se perfeccione al punto tal que se vuelva una vida exitosa. Es muy difícil ver un creyente fracasado, o sea, es muy difícil. Puede existir, pero si es creyente y tiene a Dios, es una vida que todo lo que haga, Dios lo va a bendecir.
No es que va a bendecirlo en algo, no. En todo lo que emprendas, Dios te bendecirá. Por lo tanto, cuando le hablamos a la gente y le decimos Dios existe, generalmente nuestra forma de ser no es llevarlo a la iglesia. Le hablamos a la persona en la calle, en la casa, pero jamás se nos ocurre decirte a vos, che, vení a mi iglesia. No está tal mensaje en nosotros. Sí está el bendecirte o el orar por vos, y si Dios hace un milagro y querés venir, genial. Pero nunca está el tema salón, edificio, el sermón. No está en nosotros eso. Nuestro mensaje es ayudar al prójimo, bendecir al prójimo, a hacer que la persona se encuentre con Dios y se encuentre con sí misma, porque fue creada a imagen de Dios, pero ella no lo ve así. Ella ve que ella es humana y que todo lo que va a lograr es con capacidades humanas. Cuando se da cuenta que Dios la creó a su imagen y semejanza, y Dios se mete en ella, bueno, hay un cambio de vida. Y esa persona, todo lo que haga, todo lo que toque, todo lo que emprenda, prosperará. Y ahí ves la diferencia entre un cristiano que tiene una vida de práctica de fe y a un cristiano que tiene una vida en creencia en Dios. Entonces va a la iglesia cuando quiere o cuando puede. Vos vas a la calle, salimos ahora a la vereda y paramos 100 personas, y de las 100 personas te dicen que creen en Dios. Pero 95 no van a la iglesia, ni leen la Biblia, ni oran. O sea, son cristianos nominales, pero tienen a Dios a su propia imagen, o creen en Dios a su manera, o lo llevan a Dios a su plano de vida. Cuando tienen que orar, o cuando tienen que pedir un milagro, o cuando necesitan algo, se les complica, porque ellos no tienen una relación con Dios, ella tiene una creencia en Dios. Así que el argentino promedio está lejos de Dios. Entonces Dios no puede intervenir. Ahora, cuando la persona tiene un encuentro con Dios, esa persona no la sacás más de la iglesia. Yo hay gente que la tengo que decir, bueno, váyase porque tenemos que cerrar la iglesia, pero váyase, pero por favor váyase porque cerramos. Y es un problema de no cientos, de miles de personas, pero nunca es un trabajo del hombre o de la religión, sino que es un trabajo del Espíritu Santo. Cuando la persona se encuentra con Dios, se encuentra con la vida, y ahí empieza un estilo de vida. Muchas gracias por venir. Vamos a recordar la semana que viene, el 25 de mayo, que es 25 feriado. de mayo, 16 horas, todos en la Plaza de Martín, para orar por Argentina. Gracias, pastor. Al contrario, que Dios los bendiga. Chao. Ahí está el pastor Omar Olier, que hicimos esta extensa entrevista. Pasamos por distintos temas, distintas miradas, y terminar con esta parte que es evidentemente la que le da sentido a toda la iglesia evangélica, a todas las iglesias en realidad, que es la relación con el absoluto. Seguimos en Una Mañana Perfecta.